de Jotas de la Casa Aragón de Madrid en las décadas 50 y 60 del pasado siglo, tú en la sección de canto con el gran Ángel Burgos de director y yo en la rondalla dirigida por mi maestro Bernardino Serrano. Nunca olvidaremos nuestro debut en el cuadro, el día 13 de octubre de 1957, en el Festival de las Jotas, celebrado en el Teatro Pavón de Madrid con motivo de las fiestas del Pilar, y todos los éxitos que nos fueron llegando posteriormente, como por ejemplo el primer premio del segundo Festival de Exaltación de la Danza Española, celebrado el día 8 de diciembre de 1960. Este reconocimiento que ahora te hace la Casa de Aragón es merecidísimo, por tu amplia y gran carrera de cantadora, llena de premios y reconocimientos en este folclore tan bonito como es la jota, declarada por el Ministerio de Cultura como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Recibe nuevamente mis felicitaciones y que esta tarde disfrutes y te emociones recordando todo lo vivido y disfrutado en aquel bendito cuadro de jotas, sin dejar de recordar a todos nuestros compañeros fallecidos en estos años transcurridos desde aquel y lejano 1957. Un fuerte abrazo de Miguel Ángel Barbero. Hola, Sagrario, ¿qué tal estás? Me imagino que bien. Te deseo lo mejor del mundo y un besazo muy grande y un abrazo. Venga, hasta la próxima. De Sagrario Hernández, ¿qué podemos decir? Pues para mí una jotera de raza, he compartido mucho tiempo y escenarios y vivencias con ella, una mujer con un amplio catálogo de jotas, una voz recia, me daba braveza. Hola, Sagrario, aquí estamos el padre Apeles y la arzobispa, discutiendo como casi siempre. Muchas gracias por tantos ratos, tanta compañía, y cómo os echamos de menos y cómo os queremos. Bueno, que atiéndeme, que para mí ha sido un orgullo cantar Jotas al Dúo contigo. Hemos sintonizado muy bien y yo creo que nos han salido bastante majas. Así que enhorabuena por la entrevista y un besazo. ¡Salud! Salud, Sagrario. Que nos bendiga el padre Apeles. Creo que podemos decir que en nuestra historia de la Jota, una de las mejores etapas la hemos pasado junto a nosotros, junto a Pepe y junto a ti. Hemos sido muy amigos, hemos pasado muchos momentos muy divertidos y muy mucho Pepe, y a ti también, por supuesto. Hemos pasado momentos increíbles con vosotros. Bueno, muchos besitos. Un beso grande. Hay cosas bonitas que han dicho de ti, ¿eh? Seguro que se han dejado alguna, pero vaya bonito que todo lo que han dicho. Yo es que no. Hola. Yo no he intentado meter nada, ¿sabes lo que quiero decir? ¿Sí? ¿Ha sido fácil o ha sido difícil? Sí, espérate, ¿eso es tocando? ¿Esa foto qué foto es esa? ¿Es tocando? ¿Te suena, verdad? La iglesia. Pues es que eso es el ahora. Claro. ¿Qué es lo que hace Sagrario ahora? ¿Dónde está Sagrario ahora? Claro. Pues ahí en Daganzo, tan ricamente, en su casita. Y he querido poner la foto que hicimos el día que estuvimos juntas. Ah, mira, anda. Porque es que me sorprendió cuando la vi allí con el ordenador. Oye, que sabía Espera, que te voy a hacerlo, enseñar un pero para vídeo. no me tirar patando, dijo mi hijo que te la hacía, ¿eh? No, pero lo hiciste súper bien. Me quedé, vamos, impresionada. Y ahí está, con su castillo de Peracense al fondo. Sí, exacto. Ahí la jotera mayor presidiendo el cuarto donde está el salón. Y echa toda una chavala con el ordenador. Ajá. Ahí está yo por las tardes, sí. Bueno, la verdad que te agradecemos un montón todo lo que has trabajado por esta casa, porque tanto como Pepe como tú habéis trabajado muchísimo, habéis dado todo, habéis... ¿Puedo decir unas palabritas? Hombre, te hemos traído para eso. Bueno, para mí ha sido, no sé, muy entrañable esta tarde, porque veo a mis amigos, a los que quiero muchísimo. Ay, madre, ya sabía yo que la parte mala iba a ser si se emocionaba. Si de menos, hemos estado como aquel que tiene 30 años o 40, ya no sé cuánto, mucho, pues soy más mayor. Yo estoy mucho de menos, pero no puedo. Si no me traes a mi hijo, yo vivo a 30 kilómetros, se me va el tiempo en el autobús dichoso y metro, y ya tengo una edad, y que no quiero llegar tampoco de noche a casa, porque claro, Pero que lo me entendemos. pegó un tozolón, como dicen en Aragón, y me rompo una pierna por venir aquí, y la hemos arreglado, ¿sabes? No, eso no lo queremos. Bueno, tengo que deciros que sí he dado mucho de la casa, por la casa de Aragón. Primero, mi hijo, el mayor, jugó al fútbol, cuando lo llevaba Fernando, que era el director de
del equipo. Del equipo. Luego, mi mediano tocó la guitarra. Empezó a bailar, pero bueno, tocó la guitarra, lo tocaba muy bien con Pedro Paul. Además le hizo solista y todo a mi hijo porque tocaba muy bien. Y mi Juan Carlos, pues como entró con 40 años, con 4 añitos o 5, pues ya no te digo nada. Que había que tocar, tocaba. Que había que bailar, bailaba. Y que había que cantar, cantaba. El Sí, comodín. sí, Era para todo. El comodín. Pero también tengo que decir otra cosa, que es que mira, por ejemplo, mi madre la dio un infarto tal que un miércoles, no, un jueves, estaba en Ramón y Cajal. Y teníamos que ir a cantar la Guadilla para Fernando Esteso, que regalaba un manto a la Virgen del Pilar allí y íbamos a cantar esa baturra. Lo que no han conseguido nunca ha sido cantadores en ninguna casa, ni cantadoras, ¿verdad? José Luis siempre apuntaba, ¿verdad? Mucho baile, mucha rondalla. Y yo tenía que ir a cantar. Yo pasé por la mañana a las 9:30 por Ramón y Cajal a ver a mi madre. Y me dijo mi madre, vete hija, vete, que yo estoy bien, que estoy bien. Fui a cantar la misa y mi madre murió un martes. Y como eso te diría cosas, por ejemplo, pues bautizar a mi hijo, a mi nieto, yo ser la madrina y decirme a mi hijo que vivía en Albacete, mamá, el sábado vamos a bautizar al niño. Ay, hijo, es que tengo actuación. Vale. Y tenían que cambiar la fecha por tu actuación, ¿a que sí? Luego llega la siguiente, mamá, que vamos a bautizar al niño. Ay, hijo, que tengo actuación. Y ya al siguiente me dijo, mamá, el sábado a las 5 bautizamos al niño. ¿Vengas o no vengas? Pues era el día de San Jorge. Estuvimos allí a bautizarle, comimos sin tomar el café, corriendo la pastilla que llovía, como siempre. Y hacíamos la misa ahí. O sea, te quiero decir que hemos hecho muchas cosas. Y a los 15 días estaba cantando. Digo, joder, como los artistas se muere el padre y tiene la madre y tienen que cantar. Y yo tenía que hacer también. Porque si faltaba el hijo, pues ya tenemos mucha ayuda. Porque está Seijo, está Escobar. ¿Qué más? Gloria, Mari Carmen La Costa. Javier Montenegro. Está aquí, que me ayudaba también muchísimo. Javier Montenegro también. Lola. Tenía otras amigas, bueno, muchas, no, bueno, en fin. Bueno, te diré que los que estamos en la Casa de Aragón ahora mismo podemos hacernos un poquito la idea de cómo ha sido esa vida y ese sacrificio de familia. También tengo que decir, mi juventud. Y también habrá tenido muchas cosas buenas. Mi juventud y mi adolescencia ha sido lo más maravilloso que he tenido en la Casa de Aragón. Claro. Debo siempre recordarlo. Para mí la Casa de Aragón es un nombre, Casa de Aragón, la llevo en el corazón. Y la Casa de Aragón te lleva a ti porque la verdad es que han sido muchos años y lo tenemos ahí, vamos, como un referente, como algo que queremos hacerlo casi también como tú. Luego, aquí con José Luis, pues has visto, no ensayamos, ¿verdad que no, José Luis? ¿Cantamos? Y campeones. Sí. Y además se os escucha y pareces una sola voz. Pues sí, pero ya te digo, pero no. ¿Verdad? Todos ensayamos para lo que Pasamos bien las noches y maravilloso. Oye, pues vamos, antes de... Al Chato, quiero hablar del Chato. Antes del el Chato. Todavía da mucho. El Chato, la verdad es que tuvo que ser un personaje... Era el más auténtico de todos. Yo las cosas que he oído de él... El clásico José Otto, no sé cómo decirte, ¿verdad? Era el auténtico el Chato. Y de personalidad, y no solo como jotero, sino como un hombre que era un hombre increíble. Cuentan unas anécdotas. No, pues sí. No venía nunca con esto. No hemos actuado con mucha gente, muchísima. Lo que te dice de Carter, pues ese Carter estaba Suárez con sus mujeres. Allí había más guardaespaldas que invitados, ¿verdad? Precioso todo. Sí, hemos ido a muchos sitios. Y tantísimos. Nos fuimos también a dónde fuimos? ¿A Marbella? No, a otro no. Ya no me acuerdo, ya tantos sitios hemos ido. Hemos ido 2 veces a Francia. La verdad que lo de coger el autobús y irse de viaje es un esfuerzo, Ahora ya no quiere nadie en autobús. Bueno, ahí acudiremos. Sí, vamos en el autobús. ¿Qué viajes? Con el Aurelio, qué viaje. ¿Qué viaje? Aurelio con el limón. Pobrecito, con la del limón. Que ha dicho de la megafonía. Entre Pepe y yo. Tomar algo mientras montamos la megafonía. Pues entre Aurelio y mi marido, a montar la megafonía. ¿Y a París os llevabais la megafonía también? No. Eso. No lo sé, yo creo que nos hemos llevado. Es que Pepe. ¿Quién? La llevaban todos. Cuando íbamos a los sitios,
había una megafonía muy mala. Sí. Y Pepe lo habló con la directiva y compraron la megafonía, que era nuestra. Aquí está, aquí está. Claro, por eso había que montarla y todo eso, ¿sabes? Ahí todos colaboran. Yo voy a contar una anécdota de Sagrario y del Chato. Venga. Y de la tocar. Siempre que se iba a una actuación, pues el Chato ha fabricado un tablero así alargado. Y entonces a Sagrario le gustaba mucho un momentito, déjame terminar. A Sagrario le gustaba mucho jugar a las cartas con el Chato, ¿no? Entonces ese tablero se ajustaba a 2 asientos del pasillo y se sentaba de un lado a lado y todo el viaje jugando a las cartas. Sí. Y todo lo estoy discutiendo, porque él me decía, ¿por qué has tirado esa carta? Y yo, porque has tirado tú ahora esta. Así, claro, si los viajes eran largos. Imagínate, sí. ¿Te acuerdas? Oye, ¿querías que recordemos a alguien más? O escuchamos una jotica tuya. Yo con Escobar hemos cantado dúos pocas veces, ¿verdad? Dúos pocos hemos hecho, dúos pocos. Alguna vez, se nos quedaba a todos José Luis. Que No, es que, José Luis trabajó con el Chato. es que al principio Luis no estaba con nosotros. No, estuvo en tiempos. Sí. Pues se fue bueno. Yo me fui con Cirilo Bueno. Y él se fue con Cirilo Bueno. Yo me fui con Cirilo Bueno. ¿Quién estuvo con Cirilo Bueno? Yo. ¿A qué? Cuando se ¿En fue En la calle bueno. Príncipe. Cuando empezaron el PRI. Claro, cuando el bar tenía el Chato. Ya todavía. Tenía el Chato. Que grabamos Bueno, vamos a escuchar otra jotica de Sagrario. Venga, vamos a cerrar con... Además es que esta actuación fue... Ay, mira, esto es un cuadro que me encontraba allá arriba. ¿Quién era la novia? Esto es la hija de Melús. Ah. La hija de Melús. Sí. La hija de Melús. La Borga. Madre mía, pues también qué jovencísima. Ahí en Boadilla. Luego la pasamos para que lo veas. Vamos a poner el homenaje del Cachirulo. Que hay un vídeo también en internet con todas las actuaciones. Es una... Bueno, este vídeo de hecho me lo ha pasado Iker, que no ha venido, pero me ha pasado un montón de vídeos tuyos. Bueno, las canciones que me he metido me las ha pasado él. Y vamos a ver esta actuación. Para que hicieran el Cachirulo. Muñeca, que es una muñeca. Ya tiene 32, 31. Pero mira qué muñeca. Vaya, las abuelas. Va detrás de la abuela todo el rato. ¡Ay, qué rica! ¡Ay, qué rica!
Lo ponen cuando van a venir, lo ponen en la gasolina. ¿Este sería el presidente de la peña? No. ¿Quién era el que te daba el premio? Quiero también nombrar a ver, Tía y a Juan, pobrecillo. No podido venir, me ha llamado que lo sentía muchísimo, porque otra Elena, la hija. No, Elena sí que se la han estudiado. Pero que ha sido también un puntal también en el ballet, porque como han sido varias. Sí. Una familia que ha sido muy agradecida cuando la socio y cuando tuvo ese accidente. También fueron un apoyo muy importante. Mi marido no podía y su padre venía, me buscaba y me llevaba al Cardenales a hacer rehabilitación. Juan. Se leía el periódico ahí tomando un café y Lucía se quedaba con mi marido en el hospital. Es que de hecho el médico se pensaba que mi madre aquí era la hermana o la mujer de Pepe porque Sagrario siempre estaba haciendo la rehabilitación con los dedos, haciendo el rato con los dedos. Luego mira, Estela, tu madre, con Estela. Pues cuando a mi accidente, mi marido tengo que operar y a la princesa y para que yo no fuera a Lagarto, me cogían y me llevaban a dormir a su casa. Todo el día estaba en el hospital y luego me dormía a su casa. Fíjate. Sí. Esas son cosas que no se olvidan. No se olvidan, que no. Cuando Es que fíjate, todas nos turnamos. Madre mía, nos turnamos con ella en el hospital todas. Esto es la familia de la Casa de Aragón. Y éramos además de la... Mira, os voy a contar otra anécdota. Los Pérez son 4 hermanos, 3 hijos y una hija. El primer concurso que nos llevamos nacional de casas regionales fue la Casa de los Mari. Pues el pequeño hacía la comunión y los otros fueron a bailar. No fueron a la comunión porque fueron a bailar. Las cosas hechas. Fíjate. Muchas. Y hay familias que han dado mucho por la Casa de Aragón. Elena la Fontaúnca y Elena sigue todavía. Sí, pues te digo. Vamos, que no falla ni una una. veterana. Y que sigue, cariño. Una vez me dijo Pedro Azorín que la Casa de Aragón tenía puntales y hay gente que son puntales, claro que sí. para la Casa de Aragón, ¿no? Claro que sí. Hay otras, si no, se caería, no había nada. Pues seguro. Bueno, tú que no. Bueno, pues aquí cada uno aportamos nuestro granito de arena. Que si no había nada. Claro. Si perdemos la ilusión. Esto está muy bonito. Oye, que de todas maneras pienso yo que podríamos seguir. Con esto ya tengo para. Yo preparando esto he disfrutado que no te puedes imaginar. La de vídeos que he visto y la de cosas y que me he enterado de la casa, de ellas. Ha sido un regalo de verdad. Que no te puedes imaginar lo que te agradezco que hayas venido hasta aquí porque sé el esfuerzo que supone venir desde Daganzo. Así que, bueno, la verdad, pero no vamos a seguir contando cosas. Lo que pasa es que si os parece, por eso, porque como todavía quedan muchas, lo que vamos a hacer es hacerlos ahora con un vino. ¿Te parece? Le vamos a dar un fuerte aplauso y vamos a terminar así la entrevista, bueno, quiero pero vamos a seguir. seguir. Que he estado aquí, muchísimas gracias a la Junta Directiva, a ti, cariño. Qué suerte tenemos de tener.